Entonces a eso se refiere Sarmiento, es decir, mis ideas, donde tenemos que organizarnos institucionalmente, donde la educación tiene que ser central, donde no puede haber analfabetos, la educación es el origen del progreso, y por sostener esto se enfrentó con el poder, las tumbas, o la tumba en este caso de Paula en el cementerio de la capital ha sido declarado monumento histórico nacional. Estas ideas y de las efemérides relacionadas con Sarmiento y la impronta en la sociedad, no solamente sanjuanina, está con nosotros ya el director de la Casa Natal y Museo, Domingo Faustino Sarmiento. ¿Cómo le va? Renato López, bienvenido. Buen día, Marisa, muchas gracias por invitarme. Bueno, hablemos un poco de estas efemérides de este mes de noviembre y comencemos por esta, ¿no? Las ideas no se matan y la impronta que tiene dentro de la sociedad. ¿Qué quiso decir Sarmiento cuando escribió Camino al exilio? Bueno, se cumplió un aniversario, como bien decías vos, el día 18 de noviembre, es el día que Sarmiento, en su segundo exilio a Chile, escribe en las laderas de un monte ahí en los Baños de Sonda, las ideas no se matan, on ne point les idées, lo escribe en francés, cita a un autor que no es el autor de esa frase, pero bueno, él dice que es Fournier. ¿Y no es Fournier? No, él lo cita en Facundo, pero no es el autor. Porque lo cita de memoria. Y bueno, él está yéndose a Chile porque el gobierno de Benavides, Nazario Benavides, que ya venía gobernando la provincia de San Juan desde 1835, había entrado en un conflicto con el gobernador, había sido detenido, estaba a punto de ser ejecutado. Bueno, en esa época los adversarios políticos terminaban con la muerte. No se andaban como en chiquitas, como diría una obra radiofónica de hace muchos años, ¿no? Así es, digamos, no solo se agraviaban con la palabra, sino que terminaban por las armas. Entonces, en una situación muy dramática en la que Sarmiento estaba detenido, bueno, logra, por la intercesión de su familia, que tenía cierto vínculo con el gobernador, de que lo dejen salir de prisión, y en ese momento no le quedaba otra alternativa que exiliarse. Y así hizo. Estamos hablando de noviembre de 1840, se han cumplido 184 años de ese momento en que Sarmiento escribe ahí en los Baños de Sonda este texto, del cual después él en una carta a sus amigos se ríe, hablando siempre de esta dinámica que él instala luego cuando escribe el Facundo de civilización y barbarie. Dice que bueno, que al encontrar estos jeroglíficos, estas palabras que no se entendían, seguramente el gobierno de San Juan había invitado a un grupo de eruditos para ir a desentrañar esos jeroglíficos que no podían saber qué era y que suponían que eran insultos irreproducibles. Entonces, en una carta a su amigo Quiroga Sarmiento le dice esto, le escribe y se ríe de qué es lo que podría haber pasado luego. Claro, porque al estar en francés tampoco era un idioma que claro, no se entendía, manejaba en esa época los idiomas. Bueno, él era muy irónico y decía que bueno, sus opositores políticos eran incapaces de entender el francés en este caso, y que estaban haciendo una reunión de eruditos para poder desentrañar qué decía. ¿Y se sabe con qué escribió? Con carbonilla, dice él. Será linda carbonilla para un carbón. Bueno, después ha habido una disputa sobre el sitio exacto. Exacto. Hay por dos, la lluvia, chau, carbonilla. Claro. Era grafitero, pero no tenía los elementos actuales. Exacto, para que perdure. Y entonces luego ha habido una disputa entre las municipalidades de Rivadavia y Sonda. Hay un monumento en Rivadavia, ahí cercano al autódromo, donde la frase está en francés, y hay un monumento
en la otra, en la otra parte, ladera, en claro. la otra ladera del monte, que está en Sonda ya, que está en castellano, y bueno, ambas municipalidades discuten cuál es el lugar exacto. Esto se zanjó por una decisión que tomó la Comisión Nacional de Monumentos y Sitios Históricos, que dijo que el lugar es en Sonda. En Sonda, y queda ahí. Pero ¿cuál era el simbolismo social de la época de esa frase que hasta el día de hoy lo acabamos de escuchar al rector, ¿no? Que todas las ideas son valiosas en ese caso, pero Sarmiento decía que las ideas no se matan. ¿Qué ideas estaba defendiendo él ahí? Era exactamente esto, digamos, que él creía que el progreso estaba en la educación, en el conocimiento, en la organización institucional, y los caudillos que en ese momento estaban enrolados en este partido político, que eran los federales, tenían un personalismo más fuerte, seguían a un caudillo, y no era tanto la institucionalidad lo que ellos aplicaban, por más que lo declaraban, por supuesto. Entonces a eso se refiere Sarmiento, es decir, mis ideas, donde tenemos que organizarnos institucionalmente, donde la educación tiene que ser central, donde no puede haber analfabetos, la educación es el origen del progreso. Y por sostener esto se enfrentó con el poder, digamos, que en ese momento, claro, en ese momento era Benavides, y se refería justamente a eso. Él lo había podido expresar en el diario El Sonda, que se fundó en junio de 1839, y pudo largar 4 números hasta septiembre de ese año. Bueno, en ese periódico Sarmiento, bueno, pudo expresar sus ideas molestaron un poco por cuestiones personales al gobernador, porque, bueno, aparentemente había atacado a su mujer en el periódico, en la hoja, decían en esa época. Con la pluma. Con la pluma había ofendido a la mujer del gobernador, entonces el gobernador le puso un impuesto impagable al periódico y tuvieron que cerrar, y bueno, y ahí empezó, digamos, ya un enfrentamiento más fuerte. Después, bueno, él funda la Escuela Santa Rosa de Lima junto con Teresa Cortines, con Teresa de Oro, perdón, y bueno, también él tiene que dejar, él era director de esa escuela y tiene que dejarlo por el enfrentamiento con el gobernador. Bueno, es detenido, casi pierde la vida, puede escapar, y en esas circunstancias cuando escribe estas palabras, refiriéndose justamente a esto, de que estas ideas iban a perdurar aun cuando él muriera. Las ideas no se matan. Realmente. Esta es una de las efemérides de este mes de noviembre. ¿Qué otras efemérides tenemos relacionadas con Sarmiento? Bueno, se cumplió ahora el día 21, el día de ayer, un aniversario del fallecimiento de doña Paula, su madre, que ocurrió en noviembre de 1861, unos meses antes, apenas 2 meses antes de que Sarmiento llegara de vuelta a San Juan desde Buenos Aires y fuera elegido gobernador. Paula lo estaba esperando efectivamente a su hijo, y bueno, fallece en noviembre de 1861. Sarmiento llega a San Juan en enero de 1862. Bueno, ayer se conmemoró ese aniversario, hubieron algunos actos ayer en la casa. El Ateneo Paula Los Recién de Sarmiento, que es una asociación civil, trajo un documento que en el cual del cual surge que las tumbas, o la tumba en este caso de Paula en el cementerio de la capital, ha sido declarado también Monumento Histórico Nacional desde 1841. Bueno, traían el texto del decreto en donde estaba esa declaración. Así que bueno, ayer tuvimos un encuentro en donde se habló de eso, y el día 23 de noviembre, mañana, se cumple un aniversario más del nacimiento de Clemente Sarmiento, el padre de Domingo Faustino.
pasaba muchos meses del año fuera de casa, y efectivamente los roles del hombre y de la mujer estaban mucho más marcados en esa época, y la mujer se dedicaba más a la parte privada, al hogar, y el hombre estaba más en las cuestiones públicas. Clemente actuó ayudó al ejército del norte, comandado por Belgrano, llevando caballares y mulas hasta Tucumán, y luego colaboró con la campaña del general San Martín en el cruce de los Andes, la campaña libertadora, y su trabajo era ese, el transportar animales. Entonces las distancias eran largas, los medios de comunicación eran bastante precarios. Entonces Clemente debía pasar temporadas muy largas fuera de casa, y Paula era una mujer, podemos decir hoy, empoderada. Era una mujer que podía por sí misma sostener la casa. Ella tenía su trabajo, que era el producto de su telar. Con eso ella, de soltera, construyó su casa, y pudo sostener su familia. La economía familiar era manejada por su madre, por doña Paula, por la madre de Sarmiento, que con el producto de su telar y con la huerta familiar podía sostener a una familia numerosa. Tenía 5 hijos. La idea es efectivamente que toda la producción de la casa, que es esta huerta y esta higuera, pueda ser industrializada simbólicamente, y bueno, y que también los turistas o quienes nos visiten puedan llevarse un producto de la naturaleza, y que proviene de la historia, ¿no?, de la casa. Así que perfecto. La próxima visita con los productos elaborados de la higuera, de la huerta y todo demás. Renato, un placer como siempre que nos visite en Radio Universidad y nos cuente parte de la historia de nuestra provincia y de nuestro prócer. Muchísimas gracias. bueno, gracias a vos, Marisa.